inicialmente, pero otros que se consideraron inicialmente con los acuerdos no fueron incorporados, pero bueno, vamos a hablar de aquellos que sí fueron incorporados. Nos acompaña en la mañana de hoy el doctor Roberto Sarama, socio de la línea tributaria, y Muy quien buenos va a días. manejar gran parte de la exposición. Yo los acompañaré en algunas temáticas muy puntuales, pero estaré aquí coordinando el tema. También tenemos la compañía de Mónica Tinoco, que es de nuestra área de comunicaciones, para que nos esté informando si alguno de ustedes levanta la manito, tienen alguna pregunta en el transcurso de la presentación. Continuamos. Entonces, vamos a tener aquí en la tabla de contenido como 3 grandes ejes. O sea, partimos de una introducción, que es el objetivo de la ley. Vamos a tener 3 grandes ejes y entre ellos está el A, que tiene que ver con los cambios en las normas tributarias y que tienen implicaciones con el recaudo. Dentro de ese cambio, dentro de esa temática, vamos a abarcar ¿qué? El impuesto sobre la renta, las tarifas, las modificaciones, lo que tiene que ver con el impuesto de industria de comercio, el descuento del 50%, cómo quedó, 3 días sin IVA, los días en que se van a tratar esos 3 días sin IVA, los bienes que abarca, las rentas exentas para economía naranja, la ampliación de la base para pertenecer al régimen simple de tributación simple, eso todo dentro de los cambios en normas tributarias y con afectación en el recaudo. Vamos a ver también nuevos mecanismos que buscan recaudo. O sea, en la parte anterior es ya la materialización del recaudo y aquí también otros mecanismos que están enfocados igualmente a buscar recaudo. Vamos a ver acá el impuesto de normalización tributaria, los beneficios en sanciones e intereses para obligaciones que estén al 30 de junio de 2021, que ha generado mucha inquietud y muchas preguntas, también muchas interpretaciones. Ya el doctor Sarama nos abordará este tema. Las conciliaciones en proceso en contencioso administrativo, la terminación por mutuo acuerdo también en esos procesos administrativos, también la ampliación del principio de favorabilidad en etapa de cobro, que eso viene del principio de favorabilidad desde la ley 1819 del 2016. En el número 6, beneficio de pago en multas por infracciones de tránsito, también lo vamos a abordar. Beneficios de auditoría para los años 22 y 2023, 2022 y 2023. Normas y mecanismos de lucha contra la evasión, ahí vamos a corregir, lucha contra la evasión, normas que agilizan los procesos de extensión de dominio también. Entonces, eso en lo que tiene que ver con nuevos mecanismos que buscan un recaudo. Y como tercera parte de la tabla de contenido, digamos que aquí las vamos a ver muy brevemente, son las normas de inversión social y reactivación económica. Hay un plan de austeridad y eficiencia en el gasto público, el programa de ingreso solidario que continúa, la ampliación del PAEF también que continúa para las empresas, incentivos para los nuevos empleos, jóvenes y no jóvenes, apoyo a empresas afectadas por el paro nacional, matrícula cero para universidades, apoyo a empresas de transporte masivo, crédito de tesorería para entidades territoriales, líneas de crédito con tasas compensadas, apoyo a empresas del sector comercial e industrial, modificación de la regla fiscal, equilibrio en las finanzas públicas. Entonces, digamos que esa es la tabla de contenido que vamos a abordar. Pareciera muy larga, pero nosotros nos concentraremos, o sea, se abarcarán todos los temas, pero en el punto A y B, cambios en normas tributarias y recaudos y nuevos mecanismos que buscan ese recaudo, vamos a tener una concentración mayor. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a la presentación del doctor Roberto Sarama, que ya ustedes lo conocen, con una alta experiencia en el sector, en diferentes sectores de la economía, en diferentes industrias, con experiencia en temas tributarios y contables de muchos años. Y pues, sin más preámbulos, continuamos. Bienvenido, Muy buenos doctor Roberto. días a todos. Vamos a tener esta jornada de análisis frente a la normatividad de lo que se llama una reforma tributaria. Y en esta primera parte
analizamos qué fue la reforma tributaria tan esperada para este año. La primera reforma tributaria fue una catástrofe, una reforma tributaria en la cual se trataba de buscar un superávit en las finanzas públicas, pero basado en la carga tributaria caía básicamente en la clase media, media y media alta, media y aún la media baja. Ponía a tributar a muchísimas personas, incrementaba sustancialmente la tributación actual, las tablas de las personas naturales, y incluía nuevas personas a tributar, más o menos 1,5 millones a 2 millones de personas adicionales. Esa reforma tributaria fue una catástrofe desde el punto de vista teórico y también social. Creó un gran descontento y fue origen de ese descontento el paro nacional y muchas cosas que agravaron la situación ya caótica por el COVID en nuestro país. La segunda parte de la reforma tributaria fue unos acuerdos a los cuales llegaron el gobierno con los parlamentarios. Y esos acuerdos, si bien retomaron puntos anteriores de la reforma tributaria fallida, fueron mucho menos y no fueron tan complicados y golpeaban tanto a las personas naturales y a la clase media. Sin embargo, en esos acuerdos había mucho más de lo que se presentó como reforma tributaria o proyecto de reforma tributaria que el gobierno presentó el 20 de julio al Congreso. Había el impuesto al patrimonio que finalmente pues no se incluyó en la reforma tributaria. Había una contribución de las personas naturales con ingresos mayores de 20 millones para efectos de aliviar, pues un impuesto solidario que se llamaba. Bueno, había un cúmulo de situaciones adicionales que de todas formas afectaban a la clase media o a las personas naturales. Sin embargo, el gobierno, yo creo que también mirando el desprestigio tan grande que hubo con la primera reforma tributaria, presenta esta reforma tributaria que no toca para nada o casi para nada a las personas naturales en el sentido del incremento en la tributación. Básicamente es una reforma muy, muy sutil en la parte de nuevos impuestos para personas naturales y aún las jurídicas. Yo creo que hay una parte normativa, en esta exposición lo vamos a ver, la hemos dividido en tres partes. La parte normativa es lo que cambió de la legislación actual. Y en eso básicamente vamos a ver es a las personas jurídicas. En una segunda parte vamos a ver los nuevos mecanismos de recaudo, que yo creo que ese es el instrumento con el que se jugó la administración pública, el tomar nuevos recursos que los necesita tanto para este año como para el próximo. Entonces vamos a ver en todos los puntos de estos nuevos mecanismos de recaudo unas facilidades y aparentemente beneficios, pero buscan recaudar nuevos recursos para el gobierno, pero muchos de ellos van a requerir y solicitar un anticipo para este año. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita dinero para este año. Entonces, ese es esos dos puntos, como lo dijo Esther anteriormente, son los puntos básicos que vamos a hacer énfasis en esta charla. El último punto son normas de inversión social y reactivación económica. ¿Qué tiene por objeto estas normas? Primero, es aliviar o permitir que
a los sectores más vulnerables, más pobres de la sociedad, no queden en la pobreza absoluta y no queden por fuera de la economía. Entonces, por eso se dan algunos alivios mínimos temporales para que las personas sigan comprando, sigan desarrollando el motor económico. Y por otro lado, pues yo creo que también pretende es aliviar un poco el descontento por todo lo que ha venido pasando con el paro nacional, con la fallida reforma tributaria. Esto ha hecho que algunas normas, la mayoría de estas normas ya están implementadas, de las que benefician a las personas. Entonces lo que se hace es alargarlas en el tiempo a este año o al año que viene. Y hay otras que buscan aliviar al futuro algunas situaciones muy concretas de algunos sectores de los estratos 1, 2 y 3. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte, que son cambios en las normas tributarias. Aquí, como vimos en el temario, son 5 puntos que modifican la legislación actual en materia tributaria. La primera es la tarifa para las sociedades. Se incrementó al 35%. Esto, para efectos de recaudo, pues es bueno, pero para efectos de desarrollo económico no es bueno, porque en este momento las sociedades quedan muy, muy gravadas. Adicionalmente, porque tienen el 35, pero adicionalmente si la entidad quiere distribuir rendimientos, hay un 10% adicional. Entonces, hace que la rentabilidad y los impuestos en una sociedad sean muy altos y comparados con otros países ya estamos dentro de los más altos. Adicionalmente, a las instituciones financieras se adicionan 3 puntos porcentuales por 4 años, por los 2022, 23, 24. La tarifa de las entidades financieras es del 38%. Esto aplica a las entidades financieras que tienen más de que tienen una renta gravable o unos ingresos mayores a 120.000 VTs, o sea, mayores a 4.357 millones de pesos. ¿Qué pasa? Con los bancos o las instituciones financieras, yo creo que como estaba inicialmente la ley, cuando se presentó el proyecto era mucho mejor redactada que como quedó ahora, porque se aplican a todas las instituciones financieras. Antes estaba es muy expresa y decía los bancos, las corporaciones, y las nombraba a las instituciones financieras que recaudaban, que tenían beneficios y que, como todos pudimos comprobar, fueron de las empresas casi únicas que tuvieron grandes utilidades aún dentro de la pandemia. Entonces, esto temporalmente para las instituciones financieras es una salida aceptable, buena. Para las otras sociedades, para las sociedades a nivel general, no es una salida buena, porque grava también igual a todas las sociedades. Entonces, ya una persona que quiere crear empresa, es difícil aconsejarle que cree una sociedad. Hay algo que está pasando. Mónica, ¿nos podrías colaborar, por favor, Claro que sí, un bajando segundo. suprimiendo los micrófonos? Bueno, vamos a continuar. Les agradecemos enormemente poner los micrófonos en silencio para que no nos interfiera en la charla. Muchas gracias. Bueno, como les decía,
esta tarifa del 35% va a impedir que muchas personas creen empresas porque va a ser demasiado oneroso. Había un proyecto, una de las propuestas que estuvieron en discusión, que presentaba unas tarifas diferenciales en la medida en que las empresas empezaban a crecer. O sea que cuando tuvieran ingresos o renta grabada hasta determinado monto, la tarifa aún bajaba desde el 24% y subía hasta el 32, 33%. Pero como forma o mecanismo de recaudo es positiva. Bueno, el 35% en principio se plantea como una tarifa que podrá ser revaluada en el futuro, y yo creo que va a tener que ser revaluada en un futuro. Adicionalmente, como lo vimos en los objetivos de esta reforma tributaria, al valor de estos puntos adicionales, esa sobretasa que van a dar las instituciones financieras, van a ser liquidarán un anticipo del 100% de su valor. ¿Para qué? Para que en este año se pueda recaudar dinero de esa sobretasa. Vamos al segundo punto de que se modifica la normatividad tributaria, que es el del ICA. ¿Qué pasa o qué pasaba con el ICA? La normatividad anterior, la que existía antes de la reforma tributaria, decía que el impuesto de industria y comercio se incrementará al 100% a partir del año 2022. Eso decía anteriormente el inciso cuarto del artículo 115 del Estatuto Tributario. Ahora se modificó y simplemente se deja que el impuesto de industria y comercio, el 50% del valor pagado, se pueda tomar como descuento tributario. Este impuesto en muchas empresas, tomarlo como descuento y el 100% tomarlo como descuento era un alivio muy grande. En muchas entidades, aún el 50% ya es un alivio grande y les permite a las empresas tener saldo a favor en esta situación de crisis. Ahora, se mantiene conclusión, se mantiene el descuento del 50% del ICA pagado. Y en la norma se establece 5 años de facultades al gobierno para evaluar los resultados y determinar si continúa con ese 50% o ya permite que el descuento sea el 100% del ICA. Ahora vamos a mirar, y este les va a comentar un poco más, lo que son los 3 días sin IVA. Bueno, aunque sabemos que estos 3 días prácticamente benefician al consumidor final, persona natural, sí es importante pues tenerlo presente porque reactiva el comercio. Entonces el artículo 37 de la ley nos dice que se establecen 3 días sin IVA al año. Ya están definidos por el Ministerio 28 de octubre, los que son para el año 2021, 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre. Esto es un beneficio que va a quedar contemplado de manera permanente para todos los años, o sea que cada año se emitirán las fechas en que se va a hacer este aprovechamiento. Estos bienes sin IVA pues dan derecho a devolución, pero son aquellos que se enajenen dentro del territorio nacional y aquellos que mediante el decreto el gobierno nacional diga cuáles son. Los establece los montos, establece las VT y establece cuáles son los bienes. Mencionábamos que tienen derecho a descuento los responsables, o sea, aquellos vendedores que vendan estos productos sin IVA, pues tienen derecho a los impuestos descontables que se generen en la adquisición de materias primas y insumos para estos bienes que está enajenando.
Otro cambio importante, que es que la venta se puede realizar de manera presencial, de estos elementos ya los vamos a mirar, o a través de los mecanismos electrónicos. También se pueden, ¿cuáles están cubiertos? Vestuarios, hay unas limitantes en VTs, entonces por cada línea de esos ítems cubiertos por el beneficio, entonces por ejemplo para vestuarios dice que no sean inferiores a 20 VTs, son 726.000 pesos. No. Máximo, igual o inferior a 726.000 pesos, que son 20 VTs, sin incluir el IVA, o sea, el valor del producto. En complementos del vestuario, también hasta 20 VTs, el mismo monto. En electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, cuyo precio de venta al público sea igual o inferior a 80 VTs. Aquí ya nos subió el tema de VT por el tipo de bienes cubiertos con esta exención. 2.905.000, entonces se pueden ir preparando para los que quieran cambiar de televisor, De computador y demás, ir mirando las fechas octubre, noviembre o diciembre para programarse. Elementos deportivos cuyo precio de venta por unidad no sea inferior a las 80 OVTs, sin incluir el IVA 2.905.000. Serían las 80 OVTs. Tenemos también juguetes y juegos, también la misma dinámica, un precio unitario no sea inferior o igual a 10 VTs, que serían 363.000 pesos por unidad, sin incluir el IVA. Útiles escolares, cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 182.000. Digamos que aquí uno esperaría que los útiles escolares fuera un monto más alto, pero pues son solamente 5 VTs. Bienes e insumos del sector agropecuario, cuyo precio de venta sea igual o inferior a 80 VT sin incluir el IVA, o sea, los mismos 2.905.000 pesos. Entonces, ya sabemos que los días son el 28 de octubre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre. Eso sería lo que tiene que ver con el tema del IVA. Vemos que el beneficio, si bien está enfocado a la persona natural, que es el consumidor final, pero es un mecanismo para reactivar la economía y poder salir de inventarios y demás. El comercio se va a ver beneficiado también, las empresas. Bueno, el cuarto punto que modifica la legislación actual es el artículo 48, que se refiere a las empresas de economía naranja. ¿Qué son las empresas de economía naranja? Pues de todas formas tienen que tener una aprobación oficial. Ese desarrollo, ese objeto social tiene que tener una aprobación, observando que tiene un valor agregado tecnológico o cultural o de actividades creativas. Esas empresas de economía naranja tenían un plazo anteriormente para su constitución de diciembre 31 del 2021. O sea, las empresas que se constituían hasta diciembre 31 del 2021 podían acceder a los beneficios de la economía de las empresas de economía naranja, que básicamente es considerar que su renta es exenta, o sea, no gravada. El plazo que estaba por vencerse o que estaba en la legislación anterior era hasta al 31 de diciembre del 2021 y se alarga o se amplía al 30 de junio del 2022, o sea que van a haber 6 meses más para crear empresas de este tipo. Pero ya la renta exenta que van a tener no va a ser de 7 años, como viene en la legislación de las que ya se crearon, sino van a tener renta exenta por el término de 5 años. Básicamente, lo que se quiere es prolongar la posibilidad de crear empresas de economía naranja y se les da la renta exenta, pero con 2 años menos que la que tenía. El siguiente punto habla también de la economía naranja, pero le quita una de las obligaciones.
para estar dentro de la empresa de economía naranja, que era que la sociedad debe, o la sociedad que se creaba, debe tener unos montos mínimos de inversión de 4.400 VTs y eso se tenía que cubrir en un plazo máximo de 3 años. Esa condición se quitó. O sea, ¿por qué se quitó? En la derogatoria se dice se deroga el literal F del numeral primero del artículo 235.2. Anteriormente, pues si no se lograba tener ese límite de inversión mínimo de 4.400, los años en los que no hubiera tenido los límites, la renta dejaba de ser exenta y se convertía en renta gravada. Eso se suprimió, o sea que ahora ya las empresas pueden constituirse por cualquier valor. Entonces, hasta cierto punto, eso sí beneficia la situación actual. Y por último, pues como anotación expresa de modificación de la normatividad está una ampliación que se da a la base para pertenecer al régimen simple de tributación simple. Con el artículo 41 de la reforma tributaria se modifica el numeral segundo del artículo 905 del Estatuto Tributario y dice que la condición para pertenecer al régimen simple de tributación simple es que el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos ordinarios inferiores a 100.000 VTs. 100.000 VTs a la VT del 2021 son ingresos brutos de 3.630.800 millones de pesos. Y anteriormente, hasta antes de la reforma tributaria, el tope para pertenecer al régimen simple de tributación simple era de 80.000 VTs. O sea, y mirado en las VTs de este año, equivalen a 2.804 millones de pesos. Lo que se hizo con esta norma es ampliar o cobijar a un mayor número de personas o de empresas, de empresas en general, sean personas o sociedades jurídicas o personas naturales que constituyan empresas, pero que esos ingresos puedan ser un poco más altos y puedan seguir dentro del régimen simple de tributación simple y no se pasen al régimen ordinario. El otro punto, simplemente el otro artículo, el artículo 42, lo que hace es en las tablas en las cuales se establece el porcentaje de tributación, que no se modifican, simplemente al último rango ya no es a los máximos de 80.000 VT, sino máximo hasta 100.000 VT. Entonces, con esto terminamos lo que es los cambios en la tributación. Ahora vamos a mirar lo que pretende la reforma tributaria, con lo que pretende la reforma tributaria realmente recaudar dinero y ojalá recaudarlo en este año. Por eso muchas de las normas van a ser aplicables de aquí a diciembre, si se paga de aquí a diciembre, o si no, se establecen anticipos para que se paguen de aquí a diciembre. Estos nuevos mecanismos que buscan ampliar el recaudo son 9, que veíamos el primero es el impuesto de normalización tributaria. Este impuesto ya ha venido y se ha creado en reformas tributarias anteriores y ha dado muy buenos frutos en cuanto a recaudo.
¿Qué es lo que se pretende con este impuesto de normalización tributaria? Que la gente que tiene dineros en el exterior, probablemente de no pagar impuestos o simplemente porque no los declara y los saca fuera del país, pueda incluirlos o traerlos al país y pagando una contribución especial. Eso es dineros o bienes que se tienen en el exterior, pero también en otros casos son pasivos inexistentes. O sea, en muchos casos, para justificar una diferencia patrimonial, para, pues, crear, básicamente justificación de diferencias patrimoniales, se crean pasivos que no son reales o inexistentes. Esos se pueden también eliminar si se acoge al impuesto de normalización tributaria. ¿Cómo se causa este impuesto? Por los activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero del 2022, que casi son los mismos de diciembre 31 de 2021. Lo que pasa es que si nos podríamos referir a activos que no los he declarado y son inmuebles, pues ahí sí en el 2021 el avalúo catastral como mínimo es más alto que el 2000, es más bajo que el 2022. Entonces tendríamos que tomar el avalúo catastral de 1 de enero del 2022. Entonces se causa es con la posesión de esos activos sometidos o pasivos inexistentes al 1 de enero del 2022. Y aplica a todos los contribuyentes que declaren renta o también que puedan estar en régimen sustitutivos, como es el régimen simple de tributación simple. Y la tarifa es un poco mayor que las anteriores que habían venido, porque antes era el 15, ahora la tarifa es el 17. Sin embargo, esa tarifa, pues, se puede disminuir, pero no es que se disminuya la tarifa, se disminuye es la base para aplicar la tarifa a la mitad, o al 50%, pero de todas formas da lo mismo. O sea que del 17, quedaría en el 8.5% del valor de los activos sometidos. Ahora, si se traen, se repatrian esos activos, muy fácil repatriar activos cuando los activos sometidos son dinero, son dólares, son moneda, euros, moneda extranjera. Pero de todas formas, si esos activos fueran inmuebles u otros activos, si esos activos se vuelven dinero y se traen y se mantienen invertidos en Colombia por lo menos hasta 2 años, la tarifa se disminuye al 50% o la base para aplicar la tarifa se disminuye al 50%. Bueno, ¿cuál es la base? La base gravable del impuesto, ya lo dijimos, básicamente es el costo de los activos, el costo fiscal de los activos omitidos o los pasivos inexistentes que declarados o registrados en la última declaración de renta que yo haya tenido. El impuesto se debe declarar y pagar en una declaración independiente que será presentada hasta el 28 de febrero del 2022. O sea que esto es próximo. Los recursos que necesita el gobierno es para allá. Entonces, por eso es que esta declaración se hace hasta el 28 de febrero del 2022 y debe pagarse íntegramente. No se permite tampoco correcciones, ni tampoco se va a permitir presentación extemporánea. Y aún que teniendo en cuenta que de todas formas el 28 de febrero es la presentación, se establece un anticipo del 50% del valor de ese impuesto
y se pagará en este año, en el 2021, de acuerdo con las fechas tienen que estar determinadas por el gobierno mediante de reglamento. Eso da recursos al gobierno para este año. El anticipo se debe calcular por un valor estimado de los activos omitidos o pasivos inexistentes del contribuyente al momento de la entrada en vigencia de esta ley. Esta es la primera forma que quiere obtener recursos el gobierno. Hay un segundo, de aquí hasta el segundo, tercero, cuarto, hasta el sexto, son lo que antes se llamaban amnistías, pero realmente son beneficios en la parte de sanciones e intereses, o pagar menos intereses y menos sanciones si se cumplen algunos requisitos y se hace, y si se paga el impuesto. En esa línea, en primera instancia, hay un beneficio de sanción e intereses para obligaciones a junio 30. Aquí hay mucha discusión, hay mucha cuestión de interpretación y si ustedes miran unas charlas, les van a decir que están contemplados unas cosas o en otras están contempladas otras cosas. La DIAN y los funcionarios de la DIAN ya han dicho algunas cosas, pero no hay un pronunciamiento oficial. Es importante esperar ya sea una resolución o un concepto ya ampliado de cómo interpreta la DIAN estas situaciones. En esta primera parte, cuando dice que el beneficio de sanciones e intereses es para obligaciones administradas por la DIAN, así como respecto a los impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial, la primera interpretación es decir, bueno, son obligaciones que se paguen hasta el 30 y estén vigentes hasta junio 30 del año 2021 y se paguen antes de diciembre 31 del 2021, porque el objetivo es recaudar. Pero la discusión aquí entran las declaraciones que yo no he presentado inicialmente. Esto, en principio, y de acuerdo a nuestra visión, entraría para las declaraciones temporáneas. ¿Por qué? Porque la obligación existe a junio 30 del 2021. Jurídicamente, la obligación existe. Entonces, aunque no esté formalizada en una declaración de renta, pero la obligación existe y por consiguiente, si se hacen las declaraciones temporáneas, está hecho. Ahora, el segundo punto es más complejo. Si se puede hacer para correcciones. En ese punto nosotros creemos en principio que no, porque la corrección ya es una modificación de la obligación, no es una obligación existente a tal fecha. Entonces, sin embargo, habrá que esperar pues, resolución o concepto de precisiones que efectúe la DIAN. Hay otro caso que es las declaraciones, las declaraciones de retención en la fuente que no se pagan correctamente, o sea, las ineficaces. En este punto también hay muchas interpretaciones y en principio, como ya hay una declaración realizada que tiene mérito ejecutivo por parte de la DIAN, entonces se entendería que no. Sin embargo, para el contribuyente, esa declaración no existe, según la DIAN. En estas declaraciones ineficaces
se presenta la ley del embudo. Para la DIAN sí existe la declaración con mérito ejecutivo, para el contribuyente no existe desde el punto de vista tributario y debe presentar la declaración como si, con la sanción de extemporaneidad. Entonces, esas precisiones de todas formas tendrán que venir, pero en principio nosotros pensamos que sí, que no hay duda en las obligaciones que estén en discusión a junio 30 o incluyendo las declaraciones extemporáneas, porque la obligación sí existía. Eso es lo que podemos decir en cuáles son los beneficios de esta sanción de intereses. Realmente sí vale la pena acogerse a estos beneficios, porque aunque la norma le dice debe pagar el 100% del impuesto, en muchos casos las sanciones y el interés sobrepasa el monto del capital. Entonces, las sanciones se van a reducir al 20% de lo previsto o de lo que están en la legislación tributaria y aduanera. Y la tasa de interés también se reduce en el 20% porque la fórmula dice que se liquidará diariamente a una tasa de interés diario que sea equivalente al 20% de la tasa de interés bancario corriente. O sea que se reduce al 20% también de esa tasa. Adicionalmente, este beneficio se amplía a las sanciones o los cobros que esté realizando la UGGP. En esto hay una precisión un poco más mayor en la norma, en este artículo 45 de la reforma, y dice así: los beneficios previstos en esta norma aplican igualmente para las obligaciones parafiscales de determinación y sancionatoria que se encuentren en proceso de cobro. Esa palabra proceso de cobro es diferente a obligación, como está en la parte de los tributos aduaneros, tributarios y aduaneros. Entonces, aquí parece que se debe entender que solamente es cuando la UGGP ya lo haya requerido y le solicite un pago por determinados aspectos que no pagó debidamente o que pagó en forma insuficiente. Eso, sin embargo, de todas formas, yo creo que pues, la DIAN va a tener que referirse a esta frase o a este beneficio. La norma dice que lo anterior no aplica a aportes e intereses al sistema general de pensión. Entonces, vamos con el tercer punto de recaudo que se plantea en la legislación tributaria. El anterior era el artículo 45 de la reforma, este es el artículo 46, y se faculta a la DIAN para conciliar procesos en el contencioso administrativo. Esto es cuando ya han salido del ámbito de la DIAN y se encuentran en discusión en los tribunales, o sea, en primera instancia o en segunda instancia, o algunos solamente tienen primera instancia. El hecho es que se pueden conciliar esos procesos, pero se va a poder conciliar solo las sanciones e intereses. O sea, lo que la norma le plantea es va a tener que pagar el capital 100%, pero la sanción e intereses sí. ¿Cuál es el beneficio? Entonces, el beneficio es por el 80% del valor de las sanciones e intereses y actualizaciones, según el caso, cuando el proceso se encuentre en única instancia o en primera instancia. O sea, cuando apenas empiece la discusión, están primero en tribunales o en juzgados de única instancia. ¿Y cómo se
¿Cómo se concilian estos procesos? Pagando el 100% del impuesto y el 20% de las sanciones y los intereses y actualizaciones a que haya lugar. Ahora, cuando el proceso no esté en primera instancia, sino haya pasado a segunda instancia, al contencioso administrativo, al Consejo de Estado, la conciliación ya no es por el 80%, sino por el 70% del valor de los intereses y sanciones, pagando el 100% del impuesto y el 30% de la sanción, de las sanciones e intereses y actualizaciones. Ahora, se presenta otra situación en estas demandas o en estos procesos, en estas discusiones. Es que no hay, lo que se está discutiendo no es un impuesto, sino simplemente una sanción que haya sido incluida y que el contribuyente considera que no debe existir. Cuando se impongan sanciones, en lo que se puede hacer o lo que se concilia es el 50% de esas sanciones actualizadas si se paga el 50% de esas. E incluye las sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes. O sea, igualmente, esas sanciones se paga el 50% restante y pues se concilia el otro 50%. Igualmente, como en el caso anterior, se faculta, en el caso anterior hablamos fue de la UGGP. En estos procesos de contencioso administrativo, y como el que vamos a ver que estén en discusión ante la DIAN, se faculta a los entes territoriales y a las corporaciones autónomas regionales para conciliar estos procesos en materia tributaria de acuerdo con su competencia. Aquí la norma habla es que se faculta a los entes territoriales, entonces se entendería que los entes territoriales tienen la iniciativa de tomar esta posibilidad, pero no se da de por sí en la norma. Bueno, vamos al cuarto punto que puede dar unos recursos adicionales al gobierno nacional. Y este es una facultad que se da a la DIAN para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos que estén en discusión a su interior. ¿Cuáles son? Requerimientos especiales, liquidaciones especiales, resoluciones de recurso de reconsideración. Todos los actos administrativos que impongan nuevos tributos, sanciones e intereses se podrán transar hasta el 31 de marzo del año que viene. Y tendrán la DIAN hasta el 30 de abril para resolver dicha solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no se da por ya sentado, que de todas formas se puede conciliar. Se debe solicitar la conciliación ante la DIAN y la DIAN tiene un plazo de hasta el 30 de abril para resolver dicha solicitud y decir sí, hay conciliación. ¿Y la conciliación en qué consiste? En el 80% de las sanciones actualizadas e intereses, corrigiendo las declaraciones y pagando el 100% del impuesto o menor saldo a favor y el 20% de las sanciones e intereses. O sea que es muy similar al caso que veíamos anteriormente de los pleitos ante juzgados o las demandas en juzgados. Lo que se paga es el 100% del impuesto y se rebaja el 80% de sanciones e intereses corrigiendo las declaraciones, según el caso. Bueno, igualmente
en los pliegos de cargos o resoluciones en los que no haya en discusión impuestos, sino haya la discusión es por sanciones, se puede conciliar pagando el 50% de esa sanción actualizada. Hay una situación que no tiene esta misma acuerdo de conciliación, que es en el caso de sanción por no declarar. Cuando existan sanciones por no declarar, se podrá transar el 70% del valor de las sanciones e intereses. Y el contribuyente presentará la declaración y pago del impuesto del 100% y el 30% de la sanción e intereses. Esto hasta cierto punto beneficia mucho más al contribuyente porque ya no paga el 50% de la sanción e intereses, sino el 30%. Y en el caso de las devoluciones por devoluciones o compensaciones improcedentes que se esté discutiendo es la sanción, también opera lo mismo que habíamos hablado en el numeral segundo, que es que se puede conciliar por mutuo acuerdo hasta el 50% de la sanción actualizada. Siempre, bueno, siempre y cuando el contribuyente pague el otro 50% de la sanción. Ahora, aquí es importante observar que en la sanción por improcedencia en devoluciones y compensaciones, si no se ha emitido resolución de sanción al 30 de junio del 2021, podrá determinarse de todas formas por mutuo acuerdo, pagando el 50% de las sanciones e intereses. E igualmente, a lo dicho para las discusiones o los procesos en juzgados, se faculta a los entes territoriales para realizar la terminación por mutuo acuerdo en los procesos que estén en discusión en la administración tributaria de su competencia. Un quinto procedimiento que se plantea para también obtener recursos y de paso plantea un beneficio para las personas que estén en mora, la ampliación del principio de favorabilidad en la etapa de cobro. En este principio de favorabilidad en la etapa de cobro, de todas formas hay muchas interpretaciones y se espera también que la DIAN en su pronunciamiento hable sobre esta situación. Para aplicar este principio de favorabilidad, hay que mirar es el artículo 640 del Estatuto Tributario, en el parágrafo quinto, y plantea lo siguiente: quienes al 30 de junio del 2021 tengan obligaciones fiscales a cargo, podrán solicitar a la DIAN la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria. Pero aquí es importante observar que esta ampliación del principio de favorabilidad no se da por hecho en la norma, sino que se tiene que solicitar a la DIAN y la DIAN aceptar el principio de favorabilidad. Ese principio de favorabilidad en el artículo 640 del Estatuto Tributario dice: si usted no ha tenido esta sanción anteriormente, le puedo reducir un 50%. Entonces, aparte de lo que ya vimos en la norma anterior de los descuentos, para poder establecer esa sanción puede aplicarse este principio de favorabilidad siempre y cuando haya sido aprobado con anterioridad por la DIAN. Esta reducción aplicará sobre sanciones que fueron reducidas de acuerdo con la ley 1819, o sea, los cambios que se hicieron al artículo 640 del Estatuto Tributario.
en caso de las devoluciones, las resoluciones que imponen exclusivamente sanciones y que en las cuales no hubieran tributos en discusión para la aplicación del principio de favorabilidad, se deberá pagar la sanción actualizada. O sea que sí aplica también para estas resoluciones. Y también en los actos administrativos, puede que no sean resoluciones, que se impongan sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, también opera el principio de favorabilidad, pero de todas formas téngase en cuenta que ese principio de favorabilidad, esa solicitud debe plantearse la DIAN para que la DIAN la apruebe anteriormente. ¿Cuándo debe efectuarse esa solicitud para aplicar el principio de favorabilidad? A más tardar el 31 de marzo del 2022 y la DIAN deberá resolverla por el término de un mes, o sea, hasta el 30 de abril del 2022. Y se faculta igualmente a los entes territoriales para aplicar este principio de favorabilidad en la etapa de cobro de conformidad con lo previsto en este artículo. Este es otro beneficio, pero también es otra forma de recaudar dinero y es por pago de multas e infracciones de tránsito. De hecho, creo que ya está operando y si ustedes van a consultar las sanciones en este momento, ya están por el valor reducido, no están como estaban antes de la ley y se pueden pagar ante, estas infracciones deben ser antes del 30 de junio del 2021, pero el valor de pago está dado dependiendo de la fecha que se pague. Dentro de los 4 meses y hasta 8 meses siguientes de la entrada de vigencia de la presente ley, se pagará el 50% del capital sin intereses de mora. Eso es bastante bueno. Y entre 8 y 12 meses siguientes a la entrada de vigencia de la presente ley, se pagará el 80% del capital sin intereses de mora. Cuando son multas por motocicletas, la situación es diferente y es un poco mejor. Sigamos. En el caso de las motocicletas, si la multa se paga dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, se paga el 20% del capital únicamente. Y si se paga entre 6 a 8 meses siguientes a la entrada de vigencia de la ley, se paga el 40% del capital sin intereses y de 8 a 12 meses o a un año pagará el 60% del capital e intereses. Sin intereses. Sin intereses, sí. Las condiciones especiales de estas multas no se aplican a las multas cuando la infracción de tránsito sea por conductores bajo el influjo de alcohol o sustancias psicoactivas. El séptimo procedimiento el séptimo beneficio que se plantea también con el objetivo de recaudar fondos es el beneficio de auditoría por los años 2022 y 2023. Venimos de beneficios de auditoría en las dos reformas tributarias anteriores, o sea que se prolongaría por los años grabables 2022 y 2023. Estos beneficios de auditoría es como decir comprar un seguro. Es decir, si yo incremento mi impuesto en un 35% frente al año anterior, mi declaración queda en firme en 6 meses y yo no tengo a la DIAN aquí que me moleste para nada. Aún en algunos casos puedo decir, yo tengo
yo tengo bien mis impuestos, sin embargo no quiero que la DIAN tener una visita o algo que tener esa preocupación por 3 años de que pueda modificar mi declaración tributaria y incremento mi impuesto en un 25, en un 35%. Claro que esto en muchos casos es muy difícil. ¿Por qué? Porque las empresas han caído, porque los ingresos han caído y la tributación y las utilidades han bajado y por consiguiente la tributación también. Ahora sí, este beneficio plantea que si el incremento en el impuesto de renta no es el 35, sino el 25, quedará en firme en los 12 meses siguientes. Lo normal son 3 años. Veamos en... Ahora, hay que tener en cuenta algunas cosas. Para efectos de que se pueda cumplir el beneficio de auditoría, la norma que está en el artículo 51 y que de todas formas lo que hace es modificar el artículo 689.3 del Estatuto Tributario, lo que plantea es que el impuesto del año anterior o el impuesto que yo debo incrementar no puede ser inferior a 71 VT. O sea, no en el año 2021, porque esto es para 2022, en el año 2021 el impuesto no puede haber sido inferior a 2.578.000 y de ahí tengo que aplicar el incremento del 35%. Si es inferior, no procede la aplicación del beneficio. Lo que sí puede existir, o sí podría existir, es que la declaración del 2021 se pueda modificar y se quede en 71 VTs, entonces no se cumple con el requisito de que la declaración del año anterior no sea inferior a 71 VTs. Cuando se demuestre que la retención en la fuente no son inexistentes o no son reales, no procede el beneficio de auditoría. Esto sí es muy importante cuando si se acogen al beneficio de auditoría, verificar exactamente que esas retenciones estén amparadas en certificados y que se pueda demostrar a la DIAN que esas retenciones existen. Y cuando se trate de declaraciones que registren saldo a favor, hay que tener en cuenta que el término para solicitar ese saldo a favor o compensar ese saldo a favor es el mismo que está previsto para la firmeza especial de estas declaraciones. O sea que si yo incremento en el 35%, la declaración me queda firme en 6 meses y yo únicamente dentro de esos 6 meses puedo solicitar la compensación del saldo a favor. Posteriormente ya no lo podría hacer. Bueno. Este ya lo pasamos. Ahora, de aquí en adelante, hay unas normas y mecanismos que no son tan directos para el recaudo. Sin embargo, en este punto son normas y mecanismos de lucha contra la evasión que se entiende que redundarían en un mayor recaudo. Sin embargo, no son mecanismos directos de recaudo, ¿sí? Entonces, la doctora Esther les va a hablar sobre estos mecanismos de lucha contra la evasión. Sí, buenas. Bueno, continuamos entonces. Aquí básicamente son temáticas que de alguna manera ya están abordadas, pero que se enfatizan y más son de formalidades. Entonces, por ejemplo, está la actualización y la exigencia del RUT, ¿sí? Digamos que eso ya existe el mecanismo de que se debe inscribir en tiempo, todas las actividades más bien todos los renglones que hacen parte de ese registro único tributario. Pero aquí hacen énfasis en la actividad económica correspondiente
y a la condición tributaria de cada contribuyente. Porque vemos que sí, las entidades tienen en su RUT actualizado, pero tienen actividades que no corresponden a la realidad. Entonces deben estas estar inscritas previamente. La DIAN podrá inscribir de oficio a cualquier persona de acuerdo con la información que disponga. Esto no es nada nuevo, eso ya se sabe, pero igual aquí está también como mecanismo de lucha contra la evasión. Hablan también de información básica que se van a compartir las diferentes entidades para validar esta información del RUT, entre la DIAN, entre el DANE, entre la registraduría, entre la Unidad Administrativa de Especial Migración Colombia. Dice, compartirán información estándar, la información básica necesaria para inscribirse en el RUT. Entonces, digamos que va a haber una sincronización. Nos imaginamos que van a haber unos sistemas, herramientas informáticas entre estas entidades para que esto vaya a fluir. Digamos que sería el mecanismo y que hace parte de, digamos, de poder ver los reportes de información de los terceros entre estas entidades que se mencionan acá frente al RUT. También hay unos puntos muy importantes respecto a la facturación electrónica. Digamos, hay algunas consideraciones generales de cambios de la facturación electrónica, de los documentos que forman parte de este sistema de facturación electrónica, porque la facturación electrónica, recordemos que no solamente es la facturación que refleja la venta, el ingreso, sino la facturación que refleja también el costo y el gasto para la entidad. Digamos que va en dos vías. El sistema de facturación abarca todo eso. Que dentro de esas precisiones que hacen frente a la facturación electrónica, mencionan que se emite la factura y aquellas operaciones económicas que sean a crédito y que tengan un plazo para efectuar el pago entre las partes y que pues el soporte sea la factura electrónica de venta, el que adquiere, es decir, el que compra, tiene la obligación, es obligatorio emitir acuse de recibo de la factura. Esto con el ánimo de evitar, digamos, que facturas que se generen en un momento y que se observa que posteriormente se anulan en meses después. Entonces, digamos que ahí se va a poder hacer esa sincronización a través de ese acuse de recibo. El acuse de recibo básicamente es como la formalidad de aceptación de la factura. Otro tema que ha generado también mucha controversia es tema de documento POS. Como se sabe, el documento POS no hace parte de los documentos soportes de costos y deducciones, ni en renta ni en temas de IVA. Aquí hace una precisión. Dice, el hecho de esta precisión no significa que vayan a ser parte de soporte de costo o gasto. La precisión es para quien emite la factura. Dice, solo podrá expedir. Solamente podrá expedir cuando la operación económica no supere las 5 VTs. Son 181.540 para el año 2021, 181.540. ¿Qué significa eso? Porque anteriormente se expedía documento POS sin importar el monto. Aquí ya pone un límite a ese documento POS. Dice, bueno, si es inferior a 5 VTs, usted puede emitir el documento POS, ¿no? Sin incluir ningún impuesto. La DIAN establecerá un calendario especial para la fecha en la cual comienza a aplicar esta condición. Es decir, ya sabemos que va a suceder eso. Posiblemente el calendario se emita en el año 2021. Quedan todavía quedan 3 meses para que suceda eso. O puede ser que sea hasta el año entrante. No hay una fecha para que ellos establezcan esta aplicación. Me hacían una pregunta en días pasados. Dice, bueno, pero ¿qué significa? Que si yo tengo un documento POS, yo como adquiriente del servicio tengo un documento POS que me vale 100.000 pesos, ¿eso ya me sirve como soporte de caja menor? No, no, porque el documento POS no es un documento soporte de costos y gastos. Aquí la facilidad la da es para el que emite y el que recibe, si lo va a hacer, pues si va a formar parte de un soporte para costos y gastos, pues debe solicitarle que le emita la factura en un documento POS. Aquí también hay unas precisiones frente a aspectos sancionatorios que no estaban anteriormente en la norma. Dice, por ejemplo, la no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación electrónica
facturación electrónica dará lugar establecida al artículo 651 de envío de información. Las sanciones que aparecen ahí de envío de información. Entonces, si usted no me envía en debida forma los documentos de facturación, pues van a estar sometidos a esas sanciones. Lo otro que hace es que no solamente que no me lo emita en debida forma, sino también con el cumplimiento de los requisitos. Si no cumple con los requerimientos de todos los requisitos del sistema de facturación, también habrá lugar a las sanciones establecidas en el artículo 652 del Estatuto Tributario. O sea que aquí lo que hace es ya especificarme cuál va a ser el sistema sancionatorio cuando no lo envíe en debida forma, cuando no reúna los requisitos o la no expedición de los documentos que hacen parte de ese sistema integral de facturación electrónica, como viene ahora la nómina electrónica, el documento soporte de los no obligados a facturar también. Entonces, la no expedición de esos documentos van a tener temas sancionatorios que ya están especificados en la norma. Y hace la aclaración, dice, para la procedencia de costos y deducciones del impuesto sobre la renta, como impuestos descontables, se requerirá factura de venta. O sea que este documento POS que mencionábamos atrás de las 5 VTs, ¿sí?, que los piden los facturadores y por volumen, por facilidad en ese procedimiento y aquellos adquirientes que no quieren la factura, pues lo reciben sin ningún problema. Una persona natural como Esther Penagos, que no lo va a utilizar como costos y deducciones, a mí no me interesa que me entreguen un documento POS, pero para la empresa ya no le sirve ese documento POS, así sea inferior a 5 VTs, no es un gasto menor, tiene que pedir la factura o el documento equivalente. Esther, perdón, están mencionando que no se está viendo la presentación, sino se ve el PDF de una representación gráfica de factura electrónica. ¿Una PDF de factura electrónica? Ay, perdón un segundito, no sabemos qué pasó porque no hemos cambiado, no hemos tocado. Son temas de la tecnología. Me voy a devolver a la presentación, voy a dejar de presentar y vuelvo a presentar. Bueno. Factura electrónica, ¿qué será eso? Qué raro. Bueno, es muy raro porque... Ok, entonces voy a volver a presentar. Ustedes me dicen, por favor. Sí la estoy viendo bien. ¿Sí? Sí. Bueno, no sabemos qué pasaría. Bueno, aquí volvemos a la factura electrónica. Sí, Cuéntenme si están viendo la presentación. Sí, Vamos señora, en se ve perfecto. numeral 8, normas y mecanismos de lucha contra la evasión. Vamos a arreglar esos errores que nos quedaron, qué pena de digitación. Entonces, todo lo que trae este artículo de facturación, los artículos 12 a 17 de la ley 2155, dice que la DIAN va a hacer una reglamentación. ¿Qué quiere decir? Que el decreto 358, que la resolución 42 y las resoluciones posteriores que tienen que ver con factura electrónica, pues van a tener una modificación con estas definiciones y estos requisitos que trae la reforma tributaria frente a esas condiciones y formalidades de ajustes de recibo y demás. También habla de los mecanismos tecnológicos, pues tendrá que definir si van a haber modificaciones, a partir de qué fecha, cómo van a interactuar estos sistemas de facturación, por ejemplo, con otros sistemas, con el sistema de inventarios, de pago, de contabilidad, en fin. Entonces, tendremos que esperar que la DIAN lo reglamente y establezca el calendario para su implementación. ¿Qué menciona la ley? Dice, bueno, mientras que la DIAN saca esta normatividad, los calendarios y demás, seguirá funcionando lo que está reglamentado hasta el momento en lo que tiene que ver con factura electrónica. Las disposiciones que se aplicarán serán las disposiciones que están vigentes en este momento. Eso frente a facturación electrónica. Hay otro tema también que es súper importante y que tiene que ver con las normas y mecanismos de lucha contra la evasión. Nos dice que va a haber un intercambio automático de información. Y va a decir quiénes o cuáles sujetos, cómo ellos van a seleccionar, no sabemos la dinámica en que la DIAN va a establecer cuáles son esos sujetos que van a estar incorporados para intercambio de información y que deben suministrar información. ¿Qué quiere decir en este sentido? Que va a establecer mediante resolución
cuáles serán los obligados contribuyentes y no contribuyentes del impuesto sobre la renta, a los cuales va a requerir la información. Puede ser adicionando un formato en la exógena, podrá ser también, si son contribuyentes de renta, podrá, porque como no nos dice cómo será el mecanismo, podrá ser en la conciliación fiscal si son contribuyentes, o si será mediante otro mecanismo diferente este sistema. ¿Qué es lo que va a suceder? Que podríamos caer en esa balota, alguna de las entidades, y caer y a usted le tocó reportar este tipo de información para efectos de intercambio de información internacional. Les agradecería cerrar los micrófonos. Muchas gracias. ¿Qué dice también? Al igual que acá. Hay otro tema que también es súper importante, también como mecanismo de lucha contra la evasión, es la definición de beneficiario final. Cuando hay una cadena de empresas y de inversionistas entre las empresas, pues la DIAN no sabe quién es el beneficiario final. Sabe cuál es el beneficiario que sigue en la primera cadena, pero no el último, la persona natural. Entonces, para este efecto, va a definir un procedimiento específico para saber cuál es el beneficiario final. Y crea dentro del RUT un registro que va a ser parte integral del RUT, que se llama el Registro Único de Beneficiarios Finales. Entonces va a ser un requisito, es un requisito ya adicional que va a administrar la DIAN, al igual que administra el RUT, para conocer en esa cadena de inversionistas y de entidades, para poder conocer cuál es el beneficiario final, que sea persona natural. Entonces ahí va a ser un poco complejo porque sabemos que en esas entidades que también están en offshore y demás, pues nunca se sabe cuál es el beneficiario final. Las entidades tendrán que informarle a la DIAN a través de este mecanismo del RUB, Registro Único de Beneficiarios Finales, cuál es el beneficiario final y forma parte del RUT. Digamos que frente a esos mecanismos de lucha contra la evasión, pues la DIAN ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero ahorita los está materializando a través de estas disposiciones que vienen incorporadas en la reforma. Y seguimos entonces con el punto número 9, con el doctor Roberto Sarama, de las normas que agilizan algunos procesos de extinción de dominio. Bueno, como último mecanismo para obtener recursos y que de todas formas hacía que los bienes que estaban en este proceso de extinción de dominio no tuvieran una agilidad suficiente y no podían ser vendidos y obtenían los recursos en forma fácil. Entonces se establece por esta reforma tributaria, se adicionan algunos incisos a la ley 1708, que en el artículo 92 habla sobre el código de extinción de dominio y da algunos parámetros. En estos parámetros, con esta norma, estos nuevos parámetros, se pretende facilitar la administración y venta de los bienes afectados con el proceso de extinción de dominio. ¿A qué se refiere? A criterios sobre valoración de inmuebles. No estaba muy claro si era el valor comercial o el avalúo catastral, y en esta norma se permite valorar por el avalúo en muchos casos o facilitar un precio que sea asequible y que se puedan salir fácilmente de los bienes que tiene el Estado por la extinción de dominio. Hay otros criterios para determinar el valor mínimo de venta, para la valoración de las entidades y su comercialización, y también para los contratos de arrendamiento, que en algunos casos no se podrían arrendar, pero se pueden hacer en este caso con garantía. Adicionalmente a estos parámetros que agilizan la normatividad
frente a los precios de venta, frente a los precios máximos del avalúo de los bienes, también se crea un registro público de actos administrativos asociados a los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales. O sea que va a ser público cuáles son los bienes y adicionalmente va a existir una sociedad estatal en la cual maneja todos esos bienes y cumple y asume todas estas normas para poder recibir y vender los bienes del Estado. Pero a partir de este año, de noviembre del 2021, se plantea una norma, norma especial a todas las entidades públicas del orden nacional. Se exceptúan las entidades financieras estatales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y las entidades sin liquidación. Las demás, todas las sociedades del Estado deberán transferir dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de la ley al colector de activos del Estado, o sea, la empresa, esa Central de Inversiones SACISA, a título gratuito y mediante acto administrativo los bienes inmuebles de su propiedad que no se requieran para el ejercicio de sus funciones y que estén saneados para que CISA los comercialice. Esto se pretende con esto que pueda ser una fuente de recursos buena para el Estado, se puedan trasladar esos bienes y a la vez con los nuevos criterios de comercialización se pueda salir fácilmente de ellos. Bueno, con esto terminamos la parte de los procedimientos para poder recaudar nuevos recursos y vamos con las normas de inversión social y reactivación económica. Bueno, antes de continuar, vamos a dar respuesta a una pregunta que tiene que ver con las precisiones que trae la ley frente al RUP, aquí atrás del RUP. Se crea el registro único de beneficiarios finales y nos preguntan los siguientes. Buenos días, con el tema del RUP me queda la duda entonces para el tema de la inversión de capital extranjero, ¿cómo quedó el tema grabado? Pues en principio, frente a la inversión extranjera, no hay nada, la reforma tributaria no trae nada de cambios en gravar, por ejemplo, el capital extranjero, ni tampoco trae ningún cambio respecto a la tasa de los dividendos. ¿Sí? Digamos, eso no se tocó, queda exactamente igual, no se modificó. Entonces, cuando se giran los dividendos, pues van a ser las mismas tasas que estaban antes de la reforma tributaria. Pero lo que preguntan Sí. es sobre el RUP. Sobre el RUT, o sea, que cómo quedó la inversión extranjera. O sea, si bien se crea ese registro único de beneficiarios finales, pues que no se nos extrañe más adelante que van a salir algunas disposiciones que tendrán que ver con esos beneficiarios finales que no aparecen por ningún lado. Y si digamos que por ahora no trae nada adicional. Y nos hace una segunda pregunta, pues que no la vamos a responder en esta presentación, porque es un tema demasiado amplio, y es la siguiente: ¿cuál tipo de sociedad o cuál es la mejor forma de manejar el capital de extranjeros para invertir negocios en Colombia? Digamos que ese es un tema supremamente amplio, que habría que mirar la intención de esa inversión de capital, el quehacer de la entidad, en qué sectores quiere incursionar, para mirar si logra caber dentro de alguna de las estrategias tributarias. Se le puede hacer una estrategia tributaria particular. Pero para lo que pregunta es, ¿qué tipo de sociedad? Dice, ¿cuál tipo de sociedad o cuál es la mejor forma de manejar el capital de extranjeros para invertir negocios en Colombia? Ah, ya. Sí, pero pues obvio que podría ser con una SAS, que es una sociedad que da mucha facilidad para crear cualquier norma especial que no permite una sociedad anónima. Sin embargo, depende también mucho de cómo sea la inversión. Por ejemplo, si es una inversión en el sector financiero, obligatoriamente
posiblemente sea una SA y no permita la SAT. Depende también de cuál sea el objetivo, o en otros casos, pues no sea necesario crear una sociedad, simplemente como capital o como inversión extranjera puede solicitar, puede tener sus beneficios, ya sea en dividendos o en otros beneficios que se registren en Colombia, tributando o no tributando en Colombia, dependiendo también del caso muy especial que se presente con la inversión extranjera. Bueno, vamos con este punto. Este punto vamos a darle una visión muy general, porque básicamente es como de conocimiento general, porque no va a influir en la tributación propiamente dicho, sino que genera algunas situaciones que posiblemente para las personas que asesoran y que llevan contabilidades, sí les va a influir en algunas cuestiones como el PAEF, pero no son aspectos puramente tributarios. El primero es el plan de austeridad y eficiencia en el gasto público. Se plantean algunas cosas a nivel general muy interesantes. Se dice que por los años 2023 a 2033, o sea, 10 años, se va a hacer un ahorro anual de 1.9 billones de pesos a precios del año 2022. Y también dice que el gobierno propondrá al gobierno una reducción no inferior al 5% en todas las transferencias incorporadas en el presupuesto general de la nación, y se dice que cada órgano que hace parte del presupuesto general de la nación cada 6 meses presentará y enviará al Ministerio de Hacienda un informe sobre el recorte y ahorro generado en esta medida. Esto es una cuestión de austeridad, pues bienvenida sea, ojalá se lleve a cabo. El segundo punto es el programa de ingreso solidario. Este programa de ingreso solidario ya se encuentra en ejecución o ya estuvo en ejecución y se prorroga hasta diciembre de este año el programa de ingreso solidario que fue emitido con el decreto 1518 del 20 y después modificado con el decreto 812 del 2020. Se pretende es que estas normas de estos decretos estén vigentes hasta diciembre del 2022. O sea, ¿y qué es el ingreso solidario? Básicamente es dar unos dineros a personas de escasos recursos y esas personas se toman mediante diferentes entidades que puedan permitir y certificar que esas personas sí tienen esos escasos recursos. Aproximadamente son 160.000 pesos mensuales por persona. El tercer punto es la ampliación y vigencia temporal del PAEF. Sí, digamos que aquí también este programa ya estaba el apoyo al empleo formal, el PAEF. Aquí lo que se esperaba, desde que incluso salió el PAEF el año pasado, 2020, es que hubiesen algunos tratamientos especiales, por ejemplo, frente al impuesto sobre la renta, que no fuese grabado con el impuesto sobre la renta o que no hubiese, no se hiciese autorretención por los recursos que reciben las empresas a través de este programa. Entonces aquí, ¿qué nos dice la ley? Dice, para empleadores que en el periodo de cotización de marzo de 2021 hubiesen tenido un máximo de 50 empleados. Dice, aquí se amplía hasta mayo del diciembre del 2021, el programa PAEF. Y dice que los aportes que recibe el empleador tendrán como un tope, un número máximo de 50 empleados, de entre 40% y 50% del salario mínimo por empleado. Aquí hay que tener en cuenta es que en las motivaciones que dieron lugar a la extensión de este programa, no solo se habla de cubrir un máximo, más bien, se habla de cubrir un máximo de 50 empleados, pero no quiere decir que la empresa tenga 50 empleados o menos de 50.
Por ejemplo, si tiene 200 empleados, solamente cubriría hasta los 50 empleados. Son las mismas condiciones que se tuvieron para el PAEF del año pasado en relación con la disminución de los ingresos. Viene otro incentivo para nuevos empleos y aquí tenemos dos derivaciones que se traducen en contratación de trabajadores adicionales. Trabajadores adicionales que sean jóvenes con edades entre 18 y 28 años recibirán un 25% de un salario mínimo mensual por cada trabajador adicional que se vincule, cumpliendo unas condiciones. Y el otro sería trabajadores adicionales diferentes a estos del primer grupo, que están entre 18 y 28 años, que recibirán y que devenguen hasta 3 salarios mínimos, recibirán el 10% de un salario mínimo por cada uno de los trabajadores adicionales. Digamos que no son sumas exorbitantes o porcentajes exorbitantes, pero pues eso ayuda un poco a las empresas con estos incentivos. El apoyo a las empresas afectadas por el paro nacional también. Va a haber un aporte estatal para contribuir a pago de obligaciones laborales en los meses de mayo y junio de 2021. Recordemos cómo fue esa situación acá en Colombia. Y el aporte será hasta el 20% de un salario mínimo, pues en la cuantía, dependiendo del número de empleados, por el número de empleados, ese 20% de un salario mínimo. Se necesitará un certificado de la disminución de los ingresos frente a los ingresos obtenidos en marzo de 2021, 20%, y aquí todavía falta que el Ministerio de Hacienda determine el método para el cálculo de esa disminución. Digamos que aquí tenemos temas todavía por resolver. Bueno, otro beneficio que trae la ley y que es bueno porque es permanente, es que el gobierno destinará anualmente recursos para atender las necesidades de jóvenes y de pertenecientes a familias más vulnerables que corresponden económicamente a los estratos 1, 2 y 3, y es un apoyo para educación superior. Y la matrícula será 0 en las instituciones del gobierno. Igualmente se faculta, pero ahí sí no se dice para qué el ICETEX y otras entidades aliadas al ICETEX puedan otorgar estímulos para adoptar planes de alivio en los pagos de educación que tiene actualmente el ICETEX. Un sexto punto habla del apoyo a las empresas de transporte masivo, que en muchos casos o en muchos entes regionales, por efectos de la pandemia, se limitó el número de personas y el número de buses que podían circular, y eso hizo que estas empresas de transporte masivo acumularan un déficit y no pueden operar. Lo que se hace en este momento para el año 2021 establece unos esquemas de cofinanciación para que destinados a cofinanciar ese déficit o dar el monto máximo que se puede cofinanciar será el 50% del déficit operacional certificado por cada empresa de transporte masivo. Otro punto que pues también es una ayuda para las entidades territoriales es financiar con créditos de tesorería para las entidades territoriales y descentralizadas. Y estas entidades podrán contratar con entidades de crédito por las vigencias del año 2021, 2022, créditos que se destinen exclusivamente a atender insuficiencias de caja de carácter temporal en gastos de financiamiento e inversión.
estos créditos que se obtengan no podrán exceder, tendrán un tope, no podrán exceder del 15% de los ingresos corrientes del año fiscal en que se contrata. Otra parte que tiene que ver con créditos es que habla sobre líneas de crédito de tasas compensadas para reactivación de la economía. Dice que el gobierno, pero diseñará, no, ya no están, sino diseñará en el futuro líneas de redescuento a través de entidades financieras dirigidas a empresas y entidades territoriales que busquen invertir en proyectos productivos con el fin de contribuir a la reactivación económica. El punto 10º habla de apoyo al sector industrial, pero esto realmente es simplemente una mención general, pero no dice cómo. Dice que con el objetivo de aprobar y de incentivar la reactivación económica del sector comercial, se podrá implementar y promover y ejecutar planes para fomentar el emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial, pero esto es como un objetivo muy general que está latente por siempre, pero se deja en la ley. Y por último, se habla sobre modificar la regla de equilibrio fiscal. Esto es un aspecto que se planteó como fundamental en la primera reforma y en la segunda, y se deja ya, se había dado, era facultades especiales para que el gobierno lo hiciera de manera general y modificara cuál es la regla del equilibrio de las finanzas públicas. Aquí ya se dan unos parámetros, pero se cambia la regla actual porque aparentemente no se podría cumplir. Entonces se modifica el artículo 5º de la ley 1473 del 2011, en la cual se definen los parámetros para la regla fiscal. Y se establece unos nuevos parámetros y que se ve como claridad o como aspecto que nosotros podemos mirar en forma latente, que el límite de la deuda del Estado en general es igual al 71, no puede ser mayor del 71% del Producto Interno Bruto. Y que hay un ancla de la deuda, o es un tope o un nivel de prudencia, que es el 55% del Producto Interno Bruto. Ancla de la deuda es nivel de producto, de prudencia de la deuda, que resulta de la diferencia entre el límite de la deuda y el margen prudencial. Ahí, en este punto, establece un poco de fórmula, pero el resultado, pues, el objetivo es este. No más. Digamos que ya con esta última diapositiva hemos dado un recorrido a los temas que queríamos abordarles el día de hoy en relación con las modificaciones que trae la Ley 2155, reforma tributaria expedida el 14 de septiembre del año 2021, es decir, hace 15 días, exactamente. Vemos que en el chat no hay más preguntas. Si hay alguna pregunta, la podemos atender y ya daríamos por finalizada la sesión. Mónica, ¿me colaboras a ver si hay alguna pregunta adicional o si alguien levantó la manito? No, señora, por el momento no tenemos preguntas Bueno. adicionales. Creo que nadie tiene ninguna inquietud. Igual para recomendarles, en el chat les dejamos un link para una encuesta, si nos pueden colaborar diligenciándola. En el link también pueden dejar su correo electrónico y les hacemos llegar las memorias. Igual si tienen alguna pregunta adicional, ahí sería el espacio también para dejarla. Bueno, perfecto. Ok, entonces pues damos por finalizada formalmente la sesión de hoy. Quedamos atentos a las inquietudes. Nuestros clientes podrán contactarnos y las dudas que se generen las podremos atender puntualmente. Les deseamos un feliz día para todos y Muy buena tarde para todos y esperemos que si en estos puntos que están más en discusión son más neurálgicos, la DIAN saque algún pronunciamiento, una resolución o algún concepto de interpretación frente a la ley.
Por último, Mm. decirles que que lo tributario también afecta a lo contable, entonces es así como el solo puntico del impuesto sobre la renta, la ampliación a los 35 puntos para las entidades del sector real, les van a afectar su impuesto diferido, su nuevo cálculo, entonces por favor recuerden que esa es una tareita que hay que hacer en ese sentido y antes del cierre de fin de año para saber cómo les impacta en su organización. Muchas Muchísimas gracias, Esther, y gracias. muchas gracias, Roberto. Muy buen Bueno. día. Que estén muy bien. Bueno, Hasta luego. que pasen muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas tardes.